La luz de la mañana se filtraba a través de las ventanas del café, proyectando largas sombras sobre las mesas vacías. Yo estaba de pie detrás del mostrador, pasando los dedos por la madera desgastada donde miles de tazas de café habían dejado su marca a lo largo de los años. En unas pocas horas, tendría que entregar las llaves de mi pequeño paraíso, el Morning Light Café. Sara, sabes que esto es lo mejor, dijo Margaret Richardson, acomodándose su pañuelo de diseñador, con unos dedos perfectamente cuidados. Mi suegra tenía la habilidad extraordinaria de hacer que incluso la simpatía sonara condescendiente. Administrar un café difícilmente es adecuado para una viuda en tu situación. ¿Mi situación? Como si haber perdido a James hace apenas 3 meses de alguna manera me hubiera disminuido, transformándome de una dueña de negocio exitosa en alguien que necesitaba su protección y orientación. Los Richardson nunca aprobaron que su hijo se casara con una panadera de un pequeño pueblo, como solían llamarme, aunque cuando James estaba vivo lograban ocultar mejor su desprecio. El café está yendo bien, dije, intentando mantener la voz firme. Nuestros ingresos en realidad han aumentado desde que añadimos el nuevo menú de desayunos. Querida, suspiró Margaret, compartiendo una mirada cargada de significado con su esposo, George, quien permanecía examinando la pared donde colgábamos arte local, como si estuviera evaluando objetos en una venta de garaje. Los números que tú crees que son buenos apenas sobreviven. Tan solo los impuestos de propiedad en esta zona. Contuve la respuesta que me ardía en la garganta. Ellos no tenían ni idea de los impuestos de propiedad porque jamás les mostré los libros reales. James y yo habíamos mantenido ciertos aspectos del funcionamiento del café en privado, sabiendo que sus padres tenderían a entrometerse si supieran la verdad sobre nuestra situación financiera, sobre los planes que hicimos. Pero James ya no estaba. Se había ido repentinamente por un ataque al corazón a los 34 años, y sus padres habían pasado los últimos 3 meses desmantelando sistemáticamente todo lo que habíamos construido juntos. Los papeles están listos, anunció George finalmente, dándose la vuelta tras su inspección del arte local. El señor Phillips llegará al mediodía para finalizar la venta. ¿El señor Phillips? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Su abogado de siempre, quien había aparecido con una rapidez sospechosa tras la muerte de James, armado con documentos que mostraban que los Richardson tenían algún tipo de derecho sobre el café a través de una compleja red de acuerdos fiduciarios familiares. Aún no sabía exactamente cómo lo habían logrado, pero dejaron en claro que pelear contra ellos costaría más de lo que yo podía permitir. Necesito terminar de empacar, dije, girándome para ocultar las lágrimas que amenazaban con desbordarse. El cuarto de almacenamiento aún guardaba cajas con las cosas de James, recetas que habíamos desarrollado juntos, fotos de nuestros primeros días cuando el café solo era un sueño, el equipo especial de tostado que me regaló en nuestro último aniversario. No te preocupes por nada de eso, dijo Margaret con tono cortante. Tendremos gente que se encargue de vaciar el lugar. Tú deberías concentrarte en encontrar un empleo alternativo. La manera en que lo dijo dejaba claro que tenía algo específico en mente, probablemente el puesto de recepcionista en el bufete de abogados de George, que había estado sugiriendo sutilmente. Un trabajo respetable, como lo llamaba ella. Esperé hasta que se fueron antes de permitirme derrumbarme, deslizándome tras el mostrador. Saqué la gastada libreta de cuero que James y yo usábamos para planear nuestro futuro. Dentro, detrás, de las notas de recetas y las proyecciones de ganancias, había una carta del Departamento de Planeación Urbana fechada apenas 2 semanas antes de que James muriera. Estimados señores Richardson, comenzaba, en relación a su consulta sobre el proyecto propuesto de desarrollo del centro urbano. James había estado tan emocionado cuando escuchamos los rumores sobre los planes de la ciudad. Nuestro café estaba en la esquina que se convertiría en el centro de un enorme proyecto de renovación urbana. Toda la manzana sería transformada en una moderna zona comercial y de entretenimiento. Habíamos asistido a reuniones del Consejo de la Ciudad, en secreto, recopilando información y haciendo planes. El valor de la propiedad se dispararía en cuanto anunciaran el proyecto. Varios desarrolladores ya habían hecho consultas discretas,
ofreciendo comprar el edificio por mucho más de su valor en el mercado. Pero nosotros teníamos planes más grandes. Saqué otro documento de la libreta. Los planos arquitectónicos para una versión expandida del Morning Light, que incorporaba el terreno vacío del lote vecino que habíamos comprado en silencio a través de una empresa fantasma que James había creado. El nuevo café habría sido espectacular, con asientos en la azotea que darían a la futura plaza central. Un golpe en la puerta principal me sacó de mis recuerdos. Al mirar hacia arriba, vi a David Chen, nuestro cliente habitual y abogado inmobiliario, local, mirando a través del cristal. Me apresuré a secarme los ojos y le abrí la puerta. Me enteré de la venta, dijo sin rodeos. Sara, no puedes permitir que hagan esto. No tengo opción, respondí, con ese reflejo automático que ya se había desgastado de tanto repetirlo. ¿Encontraron alguna cláusula en el fideicomiso familiar? Siempre hay una opción, insistió David, sacando una carpeta gruesa de su maletín. He estado revisando los registros de propiedad. La forma en que están intentando reclamar la propiedad a través del fideicomiso es, cuando menos, cuestionable. Si me dejas ayudarte, negué con la cabeza. No puedo costear una batalla legal, David. Me dejarían en la ruina antes de que siquiera llegáramos a juicio, él iba a replicar. Pero se detuvo al notar algo en mi expresión. David había sido más que un cliente a lo largo de los años. Se había convertido en un amigo, alguien que comprendía las dinámicas sutiles que estaban en juego. «Hay algo que no me estás diciendo», afirmó lentamente. Miré el reloj. 10:45 a.m. La venta se concretaría en poco más de una hora. Parte de mí quería contarle todo a David, compartir el secreto que James y yo habíamos protegido con tanto cuidado. Pero la otra parte, la que había pasado semanas planeando este momento, sabía que debía esperar. «Solo prométeme una cosa», le dije, sacando un sobre de debajo del mostrador. «Entrégale esto a Margaret y a George exactamente dentro de 2 meses». David tomó el sobre, frunciendo el ceño. «Sara, ¿qué estás...?» «Prométemelo», insistí. «Dentro de 2 meses a partir de hoy. Ni un día antes», dije con firmeza. Él guardó el sobre en el bolsillo de su chaqueta, aún con una expresión de preocupación en el rostro. «Al menos déjame revisar los documentos de la venta antes, de que firmes. Solo para asegurarme de que no...» «Ya está hecho», lo interrumpí. «Las condiciones están fijadas. Solo confía en mí». Después de que David se fue, pasé el tiempo que quedaba caminando por el café, tocando cada mesa, cada pieza de equipo, la antigua máquina de espresso que James había restaurado con sus propias manos, la pared cubierta de fotos de nuestros clientes que habíamos acumulado durante 5 años de trabajo, la mesa escondida en la esquina donde él me propuso matrimonio, arrodillándose con un anillo escondido dentro de una taza de café, justo al mediodía. La campanilla sobre la puerta sonó cuando el señor Phillips entró, seguido por Margaret y George, los 3 vestidos de manera impecable para lo que claramente consideraban su vuelta de victoria. ¿Empezamos?, preguntó el señor Phillips, desplegando los documentos sobre nuestra mesa más grande. Me senté frente a ellos, aferrada a la libreta de cuero que sostenía sobre mi regazo como si fuera un escudo. Margaret ya hablaba sobre sus planes para el lugar, una idea pretenciosa de un bar de vinos que, según ella, elevaría el nivel del vecindario, si tan solo supieran. Firmé donde se me indicó, cada trazo de la pluma, sintiéndose como una traición y una victoria al mismo tiempo. James lo habría entendido. Él habría visto la hermosa ironía de todo aquello. «Aquí tienen las llaves», dije colocándolas sobre la mesa. «La propiedad es toda suya». «Sara», dijo Margaret, con una voz empapada de una preocupación tan falsa como su sonrisa. «Sé que esto es difícil, pero ya verás que teníamos razón. Esto es realmente lo mejor para todos». Me levanté, recogiendo las pocas pertenencias que me quedaban. En la puerta, me giré por última vez, contemplándolos mientras examinaban su nueva adquisición como buitres carroñeros sobre su presa. «¿Tienes?»,
razón en algo, dije en voz baja. Esto realmente es lo mejor. Ni siquiera levantaron la mirada cuando me fui. No notaron la pequeña sonrisa que se dibujaba en mis labios. Exactamente en 2 meses, entenderían perfectamente lo que habían comprado y lo que habían perdido. Pero por ahora, tenía un plan que poner en marcha y una promesa que cumplirle a James. El juego apenas comenzaba. 2 semanas después de la venta, estaba sentada en mi pequeño apartamento revisando los documentos que James y yo habíamos reunido durante años: tasaciones de propiedades, ordenanzas de zonificación, estudios de impacto ambiental, todo cuidadosamente organizado en carpetas codificadas por colores. La pared sobre mi escritorio estaba cubierta de mapas y documentos de planificación urbana que mostraban exactamente por qué nuestra pequeña cafetería en la esquina valía mucho más de lo que los Richardson imaginaban. Mi teléfono vibró. Un mensaje de David. Han comenzado las renovaciones. Margaret está supervisando personalmente. Sonreí, imaginando a mi suegra microgestionando a los contratistas, completamente ajena a lo que se escondía bajo los cimientos del café. Los estudios geológicos que habíamos encargado lo habían confirmado. Nuestra propiedad se encontraba en el único punto viable de acceso para la estructura subterránea, de estacionamiento, central para el plan de desarrollo de la ciudad. Sin nuestro terreno, el proyecto completo tendría que ser rediseñado a un costo masivo. Un golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Amy, mi ex jefa de baristas y la persona en quien más confiaba. «Tienes que ver esto», dijo, sosteniendo su teléfono en alto. En la pantalla aparecía la última publicación de Margaret Richardson en redes sociales. Una foto de ella de pie frente al Morning Light, ahora despojado de su letrero. El pie de foto decía: «Se vienen cambios emocionantes. Richardson Wine Bar traerá sofisticación a este vecindario olvidado». «¿Olvidado?», murmuré con incredulidad. «Tenemos filas que rodean la cuadra todas las mañanas». «Hay más», dijo Amy, desplazándose entre las fotos. «Están demoliendo todo. Incluso los suelos originales de madera que James restauró». La mención de James me provocó esa punzada familiar en el pecho. Él habría odiado ver cómo desmantelaban su querida cafetería, pero también habría apreciado la ironía de lo que se avecinaba. «¿Ya lo encontraron?», pregunté. Amy negó con la cabeza. «Nada todavía, pero sí descubrieron la bóveda del sótano. Tuvieron un problema cuando intentaron remover la barra de espresso. Aparentemente, está anclada más profundo de lo que esperaban. Por supuesto que lo estaba. James había instalado esa barra él mismo, asegurándose de que ocultara la entrada a la bóveda donde guardábamos nuestros documentos más importantes, incluyendo la escritura original de la propiedad, con su cláusula muy especial. «¿Alguna noticia del ayuntamiento?», pregunté, volviendo a centrarme en mi pared llena de documentos. «Nada oficial todavía, pero mi primo en el departamento de planificación dice que el anuncio llegará pronto. Solo están esperando los informes finales del impacto ambiental». Asentí, revisando mi calendario. 6 semanas hasta que David entregara mi sobre a los Richardson. El momento debía ser perfecto. Justo entonces, mi teléfono sonó. Era el número de Margaret. Había ignorado sus llamadas desde la venta, pero algo me dijo que debía contestar esa. «Sara». Su voz tenía una nota de tensión que no le había escuchado antes. «Necesitamos hablar sobre la propiedad». «Tengo entendido que la venta fue definitiva», respondí con frialdad. «¿La propiedad es suya ahora?» «Sí, bueno», vaciló. «Hemos encontrado algunos problemas estructurales durante las renovaciones. El contratista descubrió una especie de sala reforzada bajo el piso principal. Los planos que nos diste no mostraban ningún nivel subterráneo». Sonreí. «¿Te refieres a los planos que tu abogado proporcionó? Los mismos que tu hijo me ayudó a corregir antes de morir». El silencio al otro lado de la línea fue profundamente satisfactorio. «¿Qué acabas de decir?». La voz de Margaret se había vuelto afilada,
casi cortante. Nada de lo que debas preocuparte, dije dulcemente. La propiedad es suya ahora, con todas sus sorpresas estructurales incluidas. Buena suerte con el bar de vinos. Colgué antes de que pudiera responderme. Mi corazón latía con fuerza. El juego estaba entrando en su siguiente fase. Esa noche me reuní con David en un pequeño restaurante al otro lado de la ciudad. El sobre que le había dado reposaba entre nosotros sobre la mesa mientras revisaba los documentos que había traído. «Esto es increíble», dijo, examinando la escritura original de la propiedad, la cláusula sobre derechos minerales y de desarrollo, y los resultados del estudio geográfico. «Sara, ¿te das cuenta de lo que significa? Significa que los Richardson compraron la propiedad de la superficie, sin leer la letra pequeña», respondí. «Todo lo que está debajo del nivel del suelo, incluidos los derechos de acceso que la ciudad necesita para su proyecto, todavía me pertenece». David negó con la cabeza, asombrado. «James te ayudó a organizar todo esto. Fue idea suya desde el principio. Sabíamos que sus padres intentarían algo si llegaba a pasarle algo. Nunca pudieron aceptar que él eligiera un camino, diferente al que ellos habían planeado. Pensé en aquellos días cuando James les anunció a sus padres que dejaba el bufete familiar para abrir un café conmigo. La mirada de asco en el rostro de George, las lágrimas y acusaciones de Margaret. Habían pasado años intentando controlarlo, a través de los fideicomisos familiares, sin darse cuenta de que él siempre iba un paso por delante. «La ciudad anunciará el proyecto de desarrollo la próxima semana», dijo David, revisando su móvil. «Cuando lo hagan, los valores de las propiedades en la zona se dispararán. El hijo rico pensará que han ganado la lotería. Hasta que intenten vender, terminen y descubran que no pueden hacerlo sin tu aprobación. El desarrollo no puede continuar sin los derechos de acceso subterráneo, y esos te pertenecen a ti. Van a pelearlo», advirtió David. «Tienen recursos, conexiones. Y yo tengo esto», dije, sacando un último documento. Era una carta escrita de puño y letra por James, fechada solo unos días antes de su muerte. Detallaba todo: los intentos de sus padres de controlarlo mediante la manipulación financiera, las amenazas cuando se negó a obedecer, y lo más importante, su decisión de proteger nuestro futuro separando los derechos de la propiedad. 2 semanas más, dije, mirando el calendario. Luego el sobre será entregado. Los días siguientes pasaron en un torbellino de preparación. A través de la red de clientes leales de Amy, me mantuve al tanto del progreso de las renovaciones de los Richardson. Finalmente habían descubierto la bóveda, pero la puerta reforzada frustraba todos sus intentos por abrirla. Al parecer, Margaret estaba furiosa, convencida de que yo escondía algo valioso allí dentro. No se equivocaba, aunque estaba buscando en la dirección equivocada. Una semana antes de la fecha de entrega del sobre, la ciudad hizo su anuncio. El proyecto de desarrollo del centro urbano fue revelado con gran fanfarria, una inversión multimillonaria que transformaría nuestro tranquilo vecindario en un bullicioso centro urbano. Los valores de las propiedades se duplicaron de la noche a la mañana. Agentes inmobiliarios comenzaron a merodear como tiburones, haciendo ofertas por cualquier espacio disponible. Las redes sociales de los Richardson estallaron en publicaciones llenas de autosatisfacción sobre su visión como inversores. Al adquirir el café, observé todo desde mi apartamento, añadiendo cada nuevo desarrollo a mi pared de evidencia. Los planes de la ciudad ahora incluían representaciones detalladas de la estructura de estacionamiento subterráneo, accesible solo a través de nuestra propiedad. Los ingenieros habían confirmado que no había una ruta alternativa sin demoler edificios históricos. Entonces llegó la llamada que había estado esperando. «Señorita Mitchell». La voz pertenecía a Daniel Morgan, director del proyecto de desarrollo de la ciudad. «Necesitamos hablar sobre la propiedad en 425 Oak Street, el bar de vinos Richardson». «¿Sí?», pregunté con inocencia. «Bueno, esa es en parte la razón por la que llamo.
Hemos descubierto algunas complicaciones con los derechos de propiedad. Nuestros registros indican que usted aún posee el título sobre ciertos aspectos del terreno. Me recosté en la silla, la carta de James frente a mí en el escritorio. Estoy al tanto. Nos gustaría organizar una reunión para discutir la adquisición de esos derechos. El cronograma del proyecto es bastante urgente. Por supuesto, respondí. Pero debería advertirle que ya he recibido varias ofertas. Él mencionó una cifra que me hizo contener el aliento. Yo le propuse una más alta. Al final de la llamada, teníamos un acuerdo tentativo que me convertiría en una mujer muy rica. Pero no se trataba del dinero. Nunca lo había sido. 2 días antes de la entrega programada del sobre, Margaret apareció en mi apartamento sin previo aviso. Lucía diferente. Su habitual compostura perfecta se resquebrajaba por los bordes. «¿Qué estás tramando?», exigió en cuanto abrí la puerta. Los desarrolladores de la ciudad no paran de hablar sobre complicaciones con la propiedad. «¿Qué hiciste?». La dejé entrar, observándola mientras sus ojos recorrían mi pared de documentos, ensanchándose a medida que comenzaba a entender. «James me ayudó a proteger nuestra inversión», dije simplemente. «Lo hizo. Ustedes intentaron quedarse con el café después de que él murió, así que nos aseguramos de que solo pudieran quedarse con lo que estábamos dispuestos a ceder». «No puedes hacer esto», susurró. «La propiedad es nuestra. Tenemos los papeles». «Tienen los derechos de la superficie», la corregí. «Todo lo que está debajo, incluyendo los derechos de acceso que la ciudad necesita para su proyecto multimillonario, me pertenece». James se aseguró de eso antes de morir. Margaret se dejó caer en mi sofá. Su atuendo de diseñador de repente parecía fuera de lugar en mi modesto apartamento. «¿Por qué?», preguntó, con una voz apenas un susurro. «¿Por qué haría esto? A nosotros. ¿A ti?». No pude contener una risa amarga. «Pasaste años intentando controlarlo, menospreciando sus decisiones, usando el fideicomiso familiar para manipularlo. Él construyó algo real, algo honesto, y tú no pudiste soportarlo». «Estábamos protegiéndolo», protestó. «El café era tan indigno de él». «El café era su sueño», interrumpí. «Nuestro sueño. Y ahora va a pagar todo lo que planeamos juntos». Le entregué una copia de los planes de desarrollo de la ciudad, observando cómo comprendía por fin todas las implicaciones. La propiedad que ella pensaba que me había arrebatado a precio de Minorsim Ganga no valía nada sin los derechos que yo aún conservaba. «George peleará esto», dijo, pero en su voz no había convicción. «Bien», respondí, «porque en 2 días vas a recibir unos documentos muy interesantes, cosas que James quería que vieras después de que mostraras tus verdaderos colores». Se marchó, visiblemente afectada, viendo cómo su mundo perfecto comenzaba a desmoronarse. La observé desde mi ventana mientras subía a su auto de lujo, las manos temblorosas mientras apretaba el volante. Al día siguiente, visité la tumba de James. Llevé su mezcla favorita de café y las noticias que tanto habría disfrutado escuchar. «Lo logramos», susurré, tocando la fría piedra. «Todo lo que planeamos, todo lo que construimos, está funcionando exactamente como dijiste que lo haría». David entregaría el sobre que lo cambiaría todo. Dentro estaban las copias de mi incito, cada documento que demostraba la manipulación de los Richardson, la carta de James detallando sus amenazas, y lo más importante, la prueba de que los había superado una última vez. El juego estaba a punto de terminar, y la justicia estaba a punto de servirse de una manera que nunca vieron venir. La mañana en que David debía entregar el sobre, yo estaba sentada en su oficina, mirando la transmisión de seguridad del bufete de abogados de los Richardson en su portátil. Exactamente a las 9:00 a.m., él entró en su lujosa recepción, sobre en mano. «Están todos reunidos en la sala de conferencias», me dijo a través de la llamada telefónica. George, Margaret, sus abogados, incluso algunos de los socios principales. «Perfecto», respondí, con el corazón acelerado,
justo como a James le habría gustado. La cámara mostraba a David siendo escoltado hasta la sala de conferencias. No podía escuchar la conversación, pero vi cómo el rostro de Margaret palidecía al abrir el sobre. George le arrancó los documentos de las manos. Su expresión se endurecía con cada página que leía. Dentro de ese sobre estaba todo: pruebas de que James había separado legalmente los derechos de propiedad de la superficie y el subsuelo años atrás. Documentación de los intentos de manipulación de los Richardson a través del fideicomiso familiar. Y lo más devastador, la última carta de James para sus padres. Querida madre y querido padre, comenzaba. Si están leyendo esto, entonces todo ha sucedido exactamente como lo predije. Intentaron quedarse con lo que Sara y yo construimos, pensando que podrían entrar y reclamarlo como suyo. Pero he pasado años preparándome para este momento, protegiendo nuestro legado de su codicia. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Amy. Tienes que ver esto. Están destrozando el suelo del café. Adjuntó una foto donde se veía a los contratistas, rompiendo la madera original, revelando el concreto reforzado que había debajo. Estaban claramente buscando algo, sin darse cuenta de que el verdadero tesoro no estaba en la bóveda. De vuelta en la transmisión de seguridad, observé cómo George se ponía de pie de golpe. Su rostro, de pronto, se contorsionó de rabia. Los otros abogados pasaban documentos de mano en mano, sus expresiones cada vez más preocupadas. Acaban de encontrar los registros de propiedad, narró David. Están entendiendo que, sin los derechos del subsuelo, no pueden vender a ningún desarrollador. El bar de vinos no vale nada. Otro mensaje de Amy. Los inspectores de la ciudad acaban de llegar. Están colocando avisos sobre permisos requeridos para modificaciones estructurales, dijo Amy. Todo estaba saliendo exactamente como James lo había planeado. Los Richardson habían estado tan ansiosos por apoderarse del café que no se molestaron en hacer la debida diligencia. Ahora, sus renovaciones apresuradas estaban a punto de costarles muy caro. Mi teléfono sonó. Daniel Morgan, de la Oficina de Desarrollo Urbano. Señorita Mitchell, dijo sin rodeos, hemos revisado su contraoferta por los derechos de Mimanesentido, la superficie. El Consejo ha aprobado el monto total. Sonreí, pensando en la cifra que habíamos discutido, casi 3 veces lo que los Richardson habían pagado por todo el café. ¿Cuándo desea reunirse para finalizar el papeleo?, pregunté. En realidad por eso la llamo, respondió. Los abogados de los Richardson acaban de contactarnos. Alegan fraude. Dicen que la separación de los derechos de propiedad no fue debidamente divulgada durante la venta. Revise el contrato de compraventa, dije con calma. Página 17, párrafo 3, inciso B. Ellos firmaron aceptando únicamente los derechos de la superficie de la propiedad. Está por escrito, en blanco y negro. La transmisión de seguridad mostró a George saliendo furioso de la sala de conferencias, el teléfono pegado a su oído. Momentos después, mi teléfono volvió a sonar. Su número. Lo planearon, espetó en cuanto contesté. Tú y James nos tendieron una trampa. No, George, respondí con tono parejo. Ustedes mismos se tendieron la trampa. Estaban tan convencidos de que podían intimidar y manipular para conseguir lo que querían, que nunca se molestaron en leer lo que realmente estaban comprando. Lucharemos por esto, amenazó. Tenemos recursos. Y yo también, lo interrumpí. Gracias a ustedes, de hecho. El dinero que pagaron por los derechos de superficie del café, James y yo lo usamos para contratar a los mejores abogados en derechos de propiedad del Estado. ¿Quiere sus números? Después de colgar, lo observé regresar a la sala de conferencias a través de la transmisión de seguridad. Los demás abogados ya estaban guardando sus maletines, claramente sin intención de involucrarse en lo que se avecinaba. Margaret permanecía sola en la mesa, leyendo aún la carta de James. A través de la imagen granulada, pude ver cómo las lágrimas le corrían por el rostro. Por la tarde, la noticia del proyecto de desarrollo había llegado a los medios locales.
El valor de las propiedades en la zona se disparó aún más, mientras se revelaban los detalles de la transformación planeada. El concepto del Richardson Wine Bar, que ya antes parecía pretencioso, ahora lucía completamente fuera de lugar en lo que se convertiría en el principal distrito comercial y de entretenimiento de la ciudad. Me reuní con Amy para tomar café, en nuestro antiguo café rival, al otro lado de la ciudad. Ella me pasó su teléfono, mostrando cómo las redes sociales ardían con la historia. Dicen que estafaron a los Richardson, comentó mientras deslizaba los comentarios. Pero quienes conocen la verdadera historia están celebrando. Deberías ver lo que dicen tus antiguos clientes. Sonreí, recordando a todos los clientes habituales que nos apoyaron durante tantos años, que comprendieron lo que Morning Light significaba para la comunidad. Ellos apreciarían la justicia de todo esto. Un mensaje de texto de David interrumpió nuestra conversación. Margaret está aquí. Quiere hablar. 20 minutos después, entré en la oficina de David y encontré a mi suegra sentada sola, luciendo más pequeña y mayor de lo que la recordaba. James, susurró, mientras la carta descansaba sobre la mesa entre nosotras. ¿Por qué no nos lo dijo? Sobre los planes de desarrollo, sobre lo que estábamos construyendo juntos. ¿Nos habrías escuchado? Repliqué. ¿O habrías intentado controlar eso también? Ella se secó los ojos con un pañuelo carísimo. Pensábamos que lo estábamos protegiendo, el apellido de la familia, el legado. James construyó su propio legado, dije con firmeza. Morning Light no era solo un café. Era la prueba de que podía tener éxito en sus propios términos, sin su dinero, sin sus conexiones. ¿Y ahora? Preguntó con voz rota. ¿Qué pasa ahora? Saqué la oferta final de la ciudad por los derechos del subsuelo y la deslicé sobre la mesa. Sus ojos se abrieron al ver la cifra. Esto es lo que enfrentarán si deciden iniciar acciones legales, le expliqué. Cada desarrollador importante de la ciudad quiere estos derechos. Pueden esperar años mientras ustedes lo empantanan en los tribunales, pero al final, las leyes de propiedad son claras. James se aseguró de eso. ¿Y la carta? Su voz se quebró aún más. Las cosas que escribió sobre nosotros, sobre cómo lo tratamos. Ese fue su regalo para ustedes, dije en voz baja. Una última oportunidad para entender quién era realmente y lo que en verdad le importaba. La dejé allí, con la carta y el contrato, sabiendo que tenía decisiones que tomar. Los Richardson podían pelear, gastar años y fortunas en juicios, pero no podían cambiar lo que James había hecho. Él había protegido nuestro sueño, asegurándose de que sobreviviera incluso sin él. 2 semanas después, observaba cómo los trabajadores retiraban el cartel del Richardson Wine Bar de la fachada del café. La venta de los derechos del subsuelo se había finalizado, haciéndome lo suficientemente rica como para recomprar los derechos de superficie al doble de lo que ellos habían pagado. Morning Light reabriría exactamente como James y yo lo habíamos planeado. El nuevo diseño incorporaba tanto el edificio histórico como elementos modernos que complementarían el proyecto de desarrollo. El jardín en la azotea con el que habíamos soñado. ¿Qué pasó después? Amy supervisaba mientras movían nuevamente nuestro antiguo equipo, incluida la querida máquina de espresso de James. Los contratistas nunca lograron abrir la bóveda, lo cual estaba bien. Su contenido ya había cumplido su propósito. David se unió a mí mientras abría la puerta principal. El sonido familiar de la campanilla resonó sobre nosotros. Todavía están en shock, comentó refiriéndose a los Richardson. George se retiró del bufete ayer. Margaret no ha sido vista en el club de campo en semanas. Pasé la mano por el mostrador, recordando todas las mañanas que James y yo habíamos pasado allí, planeando nuestro futuro mientras servíamos a los clientes. Nunca. Se trató de hacerles daño, dije. James solo quería que entendieran que el éxito no siempre se ve como ellos lo imaginaban. La luz de la mañana entraba a raudales por las ventanas, proyectando ese mismo resplandor cálido que le había dado su nombre al café. En la pared colgué
Una nueva foto. James, el día de la inauguración, hace 5 años. Su sonrisa radiante mientras servía a nuestro primer cliente. Debajo, coloqué una copia enmarcada de los planos de desarrollo de la ciudad, mostrando a Morning Light como la piedra angular del vecindario transformado, exactamente como lo habíamos soñado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Margaret. Él estaría orgulloso de ti, de lo que has construido, de lo que protegiste. Tal vez fuera un comienzo. Tal vez la comprensión llegue en pequeños momentos, en revelaciones que aparecen demasiado tarde, pero que aún así importan. Comencé a prepararme para la reapertura, midiendo los granos de café en el molinillo que James había calibrado a la perfección. El aroma familiar llenó el aire mientras los clientes comenzaban a hacer fila afuera, atraídos por el cartel de gran reapertura y la promesa de algo que era a la vez viejo y nuevo. Morning Light volvería a brillar, más fuerte que nunca. No solo como un café, sino como la prueba de que, a veces, la mejor venganza es simplemente ser fiel a tus sueños, proteger lo que importa, y dejar que la justicia se despliegue en su propio tiempo perfecto. James siempre lo había sabido. Ahora los demás también lo sabían. ¿Lista para abrir?, preguntó Amy, ajustándose el delantal. Tocaba el anillo de bodas que llevaba colgado en una cadena alrededor de mi cuello, sintiendo la presencia de James en cada rincón del espacio que habíamos creado juntos. Más que lista, respondí, girando el cartel a abierto. La luz de Mina naciente. La mañana se derramaba dentro, y con ella llegaba el futuro que habíamos planeado, diferente de cómo lo imaginamos, pero no por ello menos hermoso. A veces, la letra pequeña no se trata de lo que estás cediendo, sino de lo que estás protegiendo. A veces, la mayor victoria no está en la batalla, sino en la sabia calma de haberla preparado. Y a veces, solo a veces, la justicia sabe exactamente, como una taza perfecta de café, servida justo donde siempre debió estar.